¿Sabías que todos tenemos creatividad dentro de nosotros? Muchas personas pueden decir, no, pero si todos tenemos creatividad, entonces ¿qué sentido tiene ser creativo? ¿Qué es lo que diferencia a una persona creativa de otra que no lo es? Y tienen razón, hay una diferencia y la diferencia es de que mientras más consciente eres de la creatividad que hay en ti, más real se vuelve tu expresión de creatividad. Todo ser humano es creativo porque Dios nos hizo creativos. El primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia dice, en el principio Dios creó. Y es muy interesante porque si te das cuenta, lo que está pasando es que lo primero que Dios nos está diciendo acerca de Él es que Él es un Dios creativo, que tiene el poder para crear. Dios decide abrir su presentación con el ser humano diciéndonos que Él es creativo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En otras palabras, lo primero que Dios nos dice de sí mismo no es que Él es poderoso, que es misericordioso, que es santo, aunque Dios es todas esas cosas, sino que Él es creativo. Él decide presentarse al mundo como el Dios creador. Y muy curiosamente, en todo el primer capítulo de Génesis, desde Génesis 1 hasta Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios no nos dice nada más de sí mismo, solamente que es creativo. La única característica que conocemos de Dios en el primer capítulo de Génesis, antes de que Dios creara al hombre, es que Él es creativo, que Él es un Dios creador. Y luego Dios decide hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza que el hombre tiene de Dios no es solamente su forma antropomórfica. Ni siquiera podemos estar tan seguros de eso, porque Dios no vive en una esfera física, no habita en el mundo en el que nosotros vivimos, o no podríamos concebir su imagen física como vemos la de otros seres humanos, porque simplemente Él creó el mundo, Él no está dentro del mundo, ni fue creado en el mundo, sino que Él puso en el hombre una imagen y semejanza que va mucho más allá de las barreras físicas, de las barreras dimensionales. Es una imagen y semejanza que representa la naturaleza de quién es Dios, y Dios es creador. Curiosamente, el ser humano es el único ser vivo sobre este planeta que es capaz de crear. Nosotros no solamente vivimos por intuición o por instinto, sino que vivimos constantemente creando, imaginando, desarrollando futuros y realidades que todavía no existen, pero que pueden existir. Cuando Dios crea el mundo, Él crea tres cosas. Lo primero que Dios crea es la creación: el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias. Lo segundo que Dios hace es delegar su creación a su creación. Él le dice al mar que produzca seres vivientes, que produzca peces y bestias marinas y que habiten en el mar. Y le dice a la tierra que produzca plantas y que produzca árboles y que estos árboles produzcan fruto y que este fruto tenga semilla para que la semilla produzca más fruto. Y eso es lo segundo que Dios crea. Dios crea criaturas y crea esas criaturas a través de su creación. Pero lo tercero que Dios crea es un creador, y ese creador es el hombre. Y la creatividad es lo que diferencia al hombre de todo el resto de las criaturas. Cuando Dios va a crear al hombre, no le dice a su creación que crea a este creador, no le dice a sus criaturas que creen a estas criaturas, no considera al hombre como el resto de las criaturas, sino que cuando Dios va a crear al hombre, Él se habla a sí mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si cuando Dios se presenta al mundo por primera vez, lo primero que nos dice de sí mismos es que Él es un Dios creativo y decide crear al hombre a su imagen y semejanza, significa que esa imagen y semejanza de la creatividad de Dios está dentro del hombre. En otras palabras, está dentro de ti, está dentro del ser humano, está dentro de cada persona que decida poner en práctica esta creatividad. La creatividad está en ti, pero necesitas comenzar a usarla, necesitas ponerla en práctica. Tener orejas no te garantiza que sepas escuchar. Tener una boca no te garantiza que sepas hablar o cómo usarla o cómo comunicarte. De la misma manera tienes creatividad, pero necesitas aprender a dejar que esa creatividad se desarrolle en esa perfecta relación para la cual fue creada, tu relación con Dios.